En este mismo instante, mientras estás viendo este video y tus hijos quizá están en otra habitación, navegando por el celular, viendo redes sociales o incluso estudiando, hay una enfermedad silenciosa que ya se ha metido en tu casa. No hace ruido, no se anuncia con fiebre ni se detecta con un termómetro, pero está ahí, creciendo como una sombra invisible que envuelve la mente, el corazón y el espíritu de los más jóvenes. No importa cuán buena sea la escuela, cuántas actividades tengan, cuántas veces te esfuerces por darles lo mejor. Hay algo más profundo que está operando sin que lo notes y que si no lo detectas y bloqueas ahora, podría destruir a tu hijo desde adentro, mientras tú sigues pensando que solo está pasando por una etapa y cuando lo descubras, quizá ya sea tarde, porque esta enfermedad espiritual no mata el cuerpo, pero sí el alma. No deja marcas en la piel, pero sí cicatrices en el corazón. No se manifiesta con gritos ni con rebeldías visibles, sino con apatía, con vacío, con ansiedad disfrazada, con una tristeza inexplicable que poco a poco va apagando su fuego interior. Y lo más doloroso es que muchos padres cristianos no tienen idea de lo que está pasando. Ven a sus hijos conectados al mundo, desconectados de Dios, fríos, indiferentes, sin pasión por nada espiritual. Y no saben que eso es una señal, una advertencia, una voz del cielo que grita: despierta. Algo está enfermando el alma de tus hijos y si no te levantas en guerra espiritual, los perderás, aun cuando sigan sentados en tu mesa. Porque lo que muchos llaman rebeldía normal, etapa adolescente, crisis generacional, en realidad es una enfermedad espiritual camuflada, diseñada para romper la herencia de fe, destruir el legado que Dios te confió y anular el propósito celestial que tus hijos tienen. Y si tú no haces nada, si tú no te levantas como intercesor, como atalaya, como padre o madre con discernimiento, esa enfermedad avanzará con fuerza, con velocidad, con violencia invisible, y cuando abras los ojos, puede que ya no haya pasión, ya no haya fe, ya no haya búsqueda en tu casa. Solo un silencio espiritual profundo que anuncia que el enemigo logró apagar la voz profética que Dios sembró en tus hijos. No te confundas, no es un juego. No es una exageración, no es un susto pasajero, es una batalla real, una guerra espiritual por las almas de tus hijos. Y tú has sido llamado a pelearla, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y si no reaccionas ahora, podrías estar siendo testigo del lento asesinato espiritual de los que más amas, sin siquiera notarlo. Pero si decides quedarte, si decides escuchar hasta el final, si decides despertar en espíritu y verdad, hoy vas a recibir una palabra que no solo abrirá tus ojos, sino que puede salvar la vida espiritual de tus hijos para siempre. Esta no es una predicación más, es una alarma del cielo, es un llamado urgente, es una última oportunidad para restaurar lo que se está muriendo delante de tus ojos. Quédate, escucha, porque lo que vas a descubrir hoy podría ser lo único que impida que la enfermedad espiritual siga matando en silencio a los que más amas. Tú lo has sentido. No puedes negarlo. Hay algo que te inquieta, aunque no siempre sepas explicarlo con palabras. Miras a tus hijos y sientes una especie de angustia silenciosa que no se va, incluso cuando todo parece estar bien. No es que estén enfermos físicamente, ni que haya una crisis evidente en casa, pero algo dentro de ti te susurra que la conexión espiritual que antes existía se ha ido apagando. ¿Te has dado cuenta? Antes tus hijos oraban contigo, te hacían preguntas sobre Dios, se emocionaban por ir a la iglesia, por cantar, por buscar. Pero ahora los ves distantes, te das cuenta de que ya no les interesa la palabra. Te cuesta que se conecten con lo espiritual. Y cuando tú intentas hablarles de fe, de Dios, de oración, sus ojos se pierden, su mirada se apaga, su alma parece cerrarse, como si algo se hubiera interpuesto entre tu voz y su espíritu. No es imaginación, no es paranoia. Tú sabes que algo ha cambiado. A veces te preguntas en qué momento sucedió. ¿Fue cuando empezaron a crecer? ¿Fue alguna amistad? ¿Fue por el colegio, las redes sociales, el entretenimiento? ¿Fue tu propio descuido, tu agotamiento, tus luchas que te hicieron bajar la guardia sin querer? Y te atormenta no saberlo con certeza, porque tú los amas. Los has criado con todo lo que has podido.
Les diste valores, ejemplo, presencia, cariño. Oraste por ellos desde que estaban en tu vientre. Los consagraste a Dios. Los presentaste delante del altar. Hiciste lo que estuvo en tus manos. ¿Y ahora esto? ¿Ahora este silencio? ¿Esta frialdad? ¿Esta apatía que parece un muro entre tú y ellos y entre ellos y Dios? Y aunque a veces intentas justificarlo diciéndote a ti mismo que es una etapa que se les va a pasar, que es normal en los jóvenes, hay una parte profunda dentro de ti que sabe que no es normal, que esto es más serio, que esto no es solo una desconexión emocional ni una pereza juvenil, esto va más allá, porque los ves perdidos en sus teléfonos, sumergidos en contenidos que tú no puedes controlar, absorbiendo ideas, modelos, imágenes, frases, canciones, filosofías, que lentamente han desplazado el fuego que un día ardió en su interior. Y eso te duele, te parte el alma, porque tú los recuerdas con lágrimas en sus ojos mientras adoraban, con las manos levantadas mientras oraban, con el rostro iluminado cuando hablaban de Jesús. Y ahora los ves callados, cínicos tal vez, indiferentes, secos, incomunicables. Y lo peor no es solo lo que ves, sino lo que ya no sientes. Porque si eres honesto, hay momentos en los que tú mismo te has sentido impotente, vencido, incapaz de llegar a ellos. Hay días en los que quisieras sacudirlos, gritarles con amor que despierten, que reaccionen, que lo que está en juego no es una emoción, sino su destino eterno. Pero te contienes, porque no sabes cómo hacerlo sin alejarlos más. Y esa tensión te consume, esa sensación de estar viendo una batalla espiritual delante de tus ojos, pero no tener las armas ni la estrategia para ganarla. Y entonces empiezas a cargar culpas que no te corresponden. Empiezas a creer que has fallado, que ya es tarde, que no hay vuelta atrás. Y en medio de esa desesperación silenciosa, lo que haces es callar, sufrir en secreto, mirar con tristeza cómo el corazón de tus hijos se enfría, mientras por dentro tú clamas: Dios mío, ¿qué está pasando con mis hijos? ¿Dónde estás? ¿Qué debo hacer? Tú lo sientes. No eres ajeno a este dolor. Hay noches en las que has llorado sin que nadie lo sepa, solo porque viste a tu hijo encerrado en su cuarto, triste, apagado, desconectado de todo lo que tenga que ver con el espíritu. Hay mañanas en las que lo has visto salir a la calle con el alma vacía, con una mirada que no conoces, como si llevara un peso invisible que tú no puedes cargar por él. Y aunque tú trabajas, cocinas, los cuidas, oras, sostienes la casa, mantienes la familia, hay una herida abierta que nadie ve. La herida de sentir que estás perdiendo lo más importante, que el enemigo ha entrado de forma sutil a tu casa y está robando lentamente la fe de tus hijos. Y eso te aterra, porque no se trata solo de su conducta externa, se trata de su destino eterno, de su llamado, de la promesa que Dios te hizo, de la semilla que sembraste en ellos cuando eran pequeños, de todo lo que soñaste que vivirían en el reino, y ahora los ves alejándose sin que ellos mismos lo noten, y eso te rompe, te parte el alma, porque los amas más que a tu propia vida, porque darías cualquier cosa por verlos rendidos a los pies de Cristo, porque sabes que el mundo allá afuera no perdona, que el enemigo no descansa, que las tinieblas no juegan, y tú sientes que estás en una carrera contra el tiempo, que si no haces algo ahora, podría ser tarde, que si no se levanta una intervención del cielo, tus hijos podrían terminar caminando hacia una vida sin Dios, sin propósito, sin verdad. Aunque por fuera parezca que todo está bien, y ese es tu grito oculto, ese es tu dolor no dicho, esa es tu batalla silenciosa, que amas a tus hijos con el alma, pero sientes que algo los está atrapando, alejando, enfriando, contaminando, y tú estás cansado, tú estás confundido, tú estás clamando por respuestas. Y lo que necesitas no es una prédica más. Necesitas una palabra directa del cielo, una revelación, una estrategia, una esperanza que te diga: no estás loco, no estás solo, no estás derrotado, todavía se puede, todavía hay una forma de salvarlos, todavía hay una forma de detener esta enfermedad invisible antes de que consuma lo más valioso que Dios te dio. Si eso es lo que tu alma necesita, quédate, porque lo que viene es la verdad que nadie te dijo, pero que puede cambiarlo todo. Y aquí es donde el Espíritu Santo te toma por los hombros y te dice con amor, pero con absoluta firmeza: lo que estás viendo no es una etapa, no es una moda,
no es solo psicología, no es simplemente adolescencia, es una enfermedad espiritual que entró por una grieta en el alma y ahora se está expandiendo silenciosamente por la atmósfera de tu casa, robando el apetito por la presencia de Dios, apagando el fuego de la oración, anestesiando la conciencia, sustituyendo la verdad por narrativas dulces pero tóxicas y volviendo normales cosas que antes hubieran escandalizado tu espíritu. Esta enfermedad no se detecta con análisis clínicos porque opera a otro nivel. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso lo que sientes cuando miras a tus hijos no es solo preocupación parental, es el discernimiento de Dios gritando dentro de ti que hay una intrusión invisible que pretende desconectar a tus hijos de la fuente, secarles el corazón, llenar su mente de ruido y convencerlos de que lo espiritual es aburrido, irrelevante o hipócrita, mientras el ladrón, como dijo Jesús en Juan 10:10, entra para hurtar, matar y destruir silenciosamente los sueños proféticos que el cielo escribió sobre su vida. Esta enfermedad muchas veces empieza con algo tan aparentemente inofensivo como la rutina sin aceite, el altar familiar que se fue enfriando, la oración que se volvió rápida y mecánica, la Biblia que se fue reemplazando por contenido efímero, la conversación espiritual que se cayó por cansancio y de pronto esa grieta se transformó en puerta, esa puerta en pasillo y ese pasillo en un territorio completo cedido al enemigo sin que nadie lo haya firmado conscientemente, pero sí tolerado pasivamente. Por eso ves apatía, porque el aceite se ha ido evaporando gota a gota. Ves incredulidad, porque la palabra dejó de ser la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, como dice Hebreos 4:12, y se convirtió en un texto opcional. Ves orgullo, porque la cultura les repite que no necesitan autoridad espiritual ni paternidad profética. Ves ansiedad y vacío, porque se desconectaron del diseño y se conectaron a una avalancha interminable de estímulos que dejan más hambre que la que encontraron. Ves frialdad, porque la tibieza se normalizó y nadie quiso llamar pecado al pecado, grieta a la grieta, puerta abierta a la puerta abierta. Y no es que tus hijos sean el problema, ellos son el objetivo, el blanco, el campo de batalla, pero el problema es la atmósfera espiritual que los rodea, el discurso que escuchan a diario, las voces que tú no controlas pero que ellos sí consumen, el silencio de los padres que perdieron la voz espiritual en casa, el altar roto que dejó de encenderse, las palabras de muerte que a veces, sin querer, declaramos sobre ellos, el cansancio que te convenció de que orar mañana era suficiente, el miedo a confrontar con amor, la vergüenza para admitir que también tú estabas herido y necesitado de restauración. Esta enfermedad invisible tiene muchos nombres en la Biblia: tibieza, incredulidad, idolatría del yo, endurecimiento del corazón, contaminación, espíritu de este siglo, seducción de la iniquidad, y todas se manifiestan igual, alejando el corazón de la pureza de la devoción a Cristo, robando ternura, la humildad, la docilidad del alma que se deja pastorear por Dios, sustituyendo la presencia por entretenimiento y el fuego por luces. Y cuando eso se instala, los hijos comienzan a vivir como si Dios fuera una opción lejana y no la fuente del aire que respiran. Por eso hoy el diagnóstico no es para culparte, es para despertarte, para darte lenguaje, para darte nombre, porque lo que no se nombra no se trata, y lo que no se trata se enquista, y lo que se enquista mata, y el cielo te está diciendo, llámalo por su nombre, reconoce que hay una enfermedad espiritual minando el corazón de tus hijos, confiesa que se rompió el altar, que bajaste la guardia, que el enemigo se aprovechó de tu cansancio, que hubo heridas no sanadas, puertas abiertas por el resentimiento, el orgullo, la comparación, la falta de perdón o simplemente por delegar a la iglesia lo que el diseño puso sobre tu mesa, porque el primer ministerio siempre fue tu casa. Y si el enemigo logra convencerte de que exageramos, de que esto es paranoia, de que ya se les pasará, entonces habrá ganado el terreno más peligroso, el de tu pasividad, y ahí es donde entra la advertencia profética que necesitas escuchar antes de que sea demasiado tarde. Porque si no detienes esta infección ahora,
si no levantas un muro hoy, si no reinstalas la presencia como el centro de tu hogar, podrías estar asistiendo sin saberlo a la misma historia que narra Jueces 2:10. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Y tú no fuiste llamado para enterrar el fuego de tu linaje espiritual, sino para transferirlo con más gloria, más pureza y más autoridad que nunca. Por eso escucha, porque lo que viene no es para asustarte, sino para arrancarte el velo y devolverte la espada en la mano. La advertencia profética que te va a hacer entender lo que está realmente en juego y por qué no puedes esperar ni un día más. Lo que está en juego no es pequeño. No es una etapa incómoda que tus hijos superarán solos. No es una moda que pasará como pasaron otras. Es una generación completa que está siendo secuestrada espiritualmente ante los ojos de padres que han sido adormecidos por la rutina, por el cansancio, por la mentira de que todo estará bien si simplemente los dejas ser. Pero Dios no te llamó a dejarlo ser. Dios te llamó a formar, a interceder, a levantar vallado, a instruir al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. El cielo te entregó una herencia, no solo biológica, sino espiritual. Tus hijos no son tuyos, son de Dios, y tú eres el mayordomo de sus almas. Y si tú no haces altar por ellos, alguien más lo hará. Si tú no los cubres con tu oración, alguien los seducirá con palabras vacías. Si tú no les hablas con lágrimas en los ojos, el enemigo les hablará con risas en la boca. Porque lo espiritual no es neutral, y cada día que pasa, el alma de tus hijos se está inclinando hacia algún trono, o el del Cordero, o el del mundo. Y el Espíritu de Dios hoy te está gritando en el Espíritu con la voz de los profetas antiguos: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. No puedes seguir viendo Netflix mientras tu hijo ve pornografía. No puedes seguir revisando redes sociales mientras tu hija llora en silencio preguntándose si vale algo. No puedes seguir justificando tu falta de oración porque trabajas mucho, cuando tu hogar se está derrumbando en lo invisible. El enemigo no necesita destruirte de golpe. Le basta con que sigas ocupado, con que sigas cansado, con que sigas postergando tu autoridad espiritual para otro día que nunca llega. Y mientras tanto, tus hijos se enfrían, se endurecen, se vuelven escépticos, empiezan a odiar lo sagrado, a burlarse de lo que antes los hacía llorar, empiezan a alejarse sin hacer ruido, y cuando te das cuenta, están presentes pero vacíos. Están ahí, pero ya no están. Y tú sigues confiando en que volverán, sin darte cuenta de que quizás nunca les mostraste el camino de regreso. Por eso esta no es una palabra bonita, no es un mensaje suave, es un grito del cielo que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Tus habilidades parentales no bastan, tu buena intención no basta, tus esfuerzos humanos no bastan. Necesitas al Espíritu Santo llenando tu casa, llenando tus palabras, llenando tus decisiones. Necesitas que vuelva el temor reverente a tu sala, a tu mesa, a tu habitación. Porque si no lo haces tú, alguien más se encargará de programar a tus hijos. Los influencers que nunca oran, los mentores que predican egoísmo con voz suave, los algoritmos que premian el escándalo, la sensualidad, el orgullo, la confusión de identidad, la rebeldía como virtud y la espiritualidad como debilidad. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que todo esto entra a tu casa sin tocar la puerta. Entra en el celular que tú les diste. Entra en el wifi que tú pagas. Entra en los audífonos que tú compraste. Y mientras tú estás diciendo: yo confío en ellos, el infierno está diciendo: gracias, porque tú no haces guardia. Este no es un mensaje para darte miedo. Es un mensaje para devolverte el fuego. El mismo fuego que tenía Nehemías cuando dijo: pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Pelea por ellos, pelea en oración, pelea en rodillas, pelea en santidad, pelea en ejemplo, pelea con palabras llenas de gracia y verdad. Porque si no peleas tú, ellos no sabrán que hay algo por lo que vale la pena luchar. Esta enfermedad espiritual no se va con consejos, ni con frases bonitas, ni con clases de moralidad. Se va con autoridad, se va con intercesión, se va con presencia, se va cuando el enemigo entra a tu casa y te encuentra de pie,
lleno del Espíritu, con las manos levantadas, diciendo: aquí no, aquí reina Cristo, aquí hay cobertura, aquí hay sangre, aquí hay altar, aquí hay palabra, aquí hay pacto. Dios te ha traído a este video porque quiere devolverte el lenguaje de la guerra espiritual, porque quiere romper la anestesia que te ha tenido callado, porque quiere que entiendas que esto es más urgente de lo que tú crees. No estás viendo rebeldía, estás viendo gritos de un alma herida. No estás viendo frialdad, estás viendo una desconexión que empezó por tu silencio. No estás viendo indiferencia, estás viendo el resultado de muchos días sin altar. Pero hoy Dios te dice que no es tarde, que si oyes su voz y no endureces tu corazón, Él peleará contigo. Que si levantas tus ojos al cielo y clamas por tus hijos, Él vendrá con fuerza. Porque Él no se olvidó de tus lágrimas, no se olvidó de tu vientre, no se olvidó de las noches en que los presentaste, pero ahora te llama a restaurar el altar, a despertar, a hacer guerra. Y antes de que entremos en las historias reales que lo confirman, antes de que veas cómo Dios lo ha hecho con otros, debes quedarte con esto grabado en el alma. Lo que está en juego es eterno. No es comportamiento, es salvación. No es una temporada, es su alma. No es algo que pasará, es algo que está reclamando tu acción urgente. Así que no cambies este video, no lo pauses, no digas después, porque el después puede ser demasiado tarde. Quédate, porque ahora verás lo que Dios puede hacer cuando un padre o una madre decide ponerse de pie y recuperar lo que parecía perdido. Ahora verás lo que ocurre cuando uno solo en la familia decide restaurar el altar. Y para que no te quedes atrapado en la idea abstracta de que esto le pasa a muchos, pero no lo aterrices a tu realidad, déjame llevarte a la habitación donde María, una madre que jamás pensó que tendría que librar guerras espirituales por su hijo, se encerraba a la medianoche para llorar en silencio mientras el resto de la casa dormía. Porque Samuel, el mismo niño que a los 8 años preguntaba con brillo en los ojos cómo podía escuchar la voz de Dios, ahora a las 16 cerraba la puerta con llave, apagaba la luz, se sumergía en una pantalla que nunca mostraba y respondía con monosílabos cuando ella intentaba entrar con ternura a su mundo. No era violencia lo que veía, era ausencia. No era rebeldía lo que escuchaba, era un eco, un vacío espeso que había reemplazado las conversaciones de antes por silencios defensivos, y ella se preguntaba en qué punto exacto el fuego se le había apagado al muchacho. Si fue cuando ella empezó a llegar tarde del trabajo y dejó de orar en voz alta. Si fue cuando en casa ya no se hablaba de promesas sino de cuentas. Si fue cuando los amigos nuevos se volvieron sus consejeros y YouTube su discipulador. O si fue simplemente que el cansancio fue tapando, capa sobre capa, la voz de una madre que antes profetizaba y ahora apenas sobrevivía, hasta que una noche, con el corazón en la garganta, abrió la puerta sin permiso y lo encontró quebrado, con una ansiedad que le apretaba el pecho, con pensamientos oscuros que lo habían mantenido atrapado durante meses, con la certeza de que Dios estaba lejos y que vivir valía cada día menos. Y ahí, en ese suelo frío, comprendió que no estaba frente a un adolescente difícil, sino frente a una guerra real que había subestimado, porque nadie le explicó que el enemigo no necesita odio para matar la fe. Le basta con el cansancio, con la anestesia, con la tibieza, con el aislamiento. Y fue ese mismo día, sin más fuerzas que las lágrimas y una Biblia que hacía tiempo no abría, que María decidió que el altar de su casa no podía esperar a mañana, que el ayuno no era para cuando hubiera tiempo, que la intercesión no era un ministerio de la iglesia, sino el aire de su familia, y empezó cojeando, sin saber hacerlo perfecto, sin discursos, pero con una convicción brutal: mis hijos no se los come el silencio. Y durante semanas, mientras Samuel dormía, ella se paró a los pies de su cama y declaró Salmo 91, hasta que se lo creyó. Ungió la puerta de su habitación cada noche, aunque él no lo supiera. Renunció a cada palabra de derrota que había pronunciado por cansancio. Llamó a 2 mujeres de la congregación que oraban de verdad y les pidió que la cubrieran. Confesó su sequedad, reconstruyó su propia intimidad, y el proceso fue lento, incómodo, lleno de recaídas. Pero una madrugada, cuando ya no esperaba señales, lo oyó susurrar desde el cuarto:
mamá, ¿puedes orar conmigo? Y esa frase, pequeña como un suspiro, fue la trompeta del cielo anunciando que el muro se había fisurado, que el aceite estaba regresando, que la atmósfera había cambiado, que el enemigo no resistió a una madre que decidió volver a ponerse de pie. Y no quiero que pienses que María fue la excepción, porque el enemigo juega a convencerte de que lo tuyo no tiene salida, de que tu casa está demasiado rota, de que el daño es irreversible. Por eso necesito contarte también de Andrés y Valentina, un padre y una hija que dejaron de mirarse a los ojos cuando ella entró en la universidad y él se quedó atrapado en su propio desierto de frustraciones escondidas. Valentina creció viendo a un papá fuerte en lo laboral pero débil en lo emocional, un hombre que proveía todo pero no se abría con nadie. Cuando ella empezó a tener preguntas sobre identidad, sobre propósito, sobre heridas de la infancia que nunca procesó, no lo buscó a él, buscó respuestas en discursos bonitos que disfrazaban relativismo de libertad. Buscó contención en comunidades digitales que le ofrecían aceptación sin arrepentimiento. Buscó llenar el vacío con afirmaciones huecas que la alejaron lentamente de la voz de Dios. Y la casa se volvió un territorio de tolerancia fría, sin pleitos, sin gritos, pero también sin altar. Hasta que un día, frente a un diagnóstico de depresión que nadie vio venir porque la sonrisa lo cubría todo, Andrés cayó de rodillas en el pasillo y por primera vez en años dejó que se le quebrara la voz. Entendió que había sido proveedor, pero no sacerdote, que había dado techo, pero no cobertura, que había enseñado disciplina, pero no quebrantamiento. Y esa noche, con una vergüenza santa, pidió perdón en la mesa, pidió permiso para volver a ser padre, aunque eso implicara aprender desde cero. Pidió a su hija que lo dejara acompañarla al lugar donde más le dolía. Y en un proceso que solo el Espíritu sabe tejer, el Dios que habita en lo secreto empezó a sanar lo que el orgullo había endurecido. No fue mágico, no fue inmediato, pero fue real, porque Andrés decidió que cada madrugada sería territorio de intercesión, que cada conversación sería territorio de verdad sin condena, que cada comida sería territorio de presencia. Y un día, Valentina le dijo algo que se quedó resonando como un decreto de resurrección. Papá, no sé en qué momento se me apagó la fe, pero cuando te vi orar como si dependiera tu vida, sentí que Dios estaba llamándome a volver. Y ese volver es la palabra que sostiene todo este mensaje, porque no hablamos de condena, hablamos de regreso, no hablamos de vergüenza, hablamos de restauración, no hablamos de perderlos, hablamos de levantarte ahora mismo para que el próximo capítulo de tu casa lo escriba la gracia y no la enfermedad espiritual. Y si te preguntas cómo, si te preguntas por dónde empezar, si te preguntas qué hacer cuando ya no tienes fuerzas y sientes que el enemigo se adueñó del ambiente, entonces no te muevas, porque lo que vas a escuchar en el próximo aliento no es teoría. Es la promesa viva de restauración que el cielo preparó para ti y para tus hijos desde antes de que esta batalla comenzara. Y entonces, cuando el corazón ya no sabe si llorar o rendirse, cuando te preguntas si todavía hay camino de regreso o si el infierno ya escribió el final de tu casa, aparece la voz que cambia destinos y desarma decretos de muerte espiritual, la voz del pastor que no negocia con el ladrón, sino que llega a rescatar lo que es suyo. Y te recuerda que aunque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, Cristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no es un concepto abstracto, sino una atmósfera que puede volver a tu mesa, una fe que puede prenderse de nuevo en los ojos de tus hijos, una paz que puede desalojar la ansiedad, una protección que puede cubrir la puerta de su habitación cuando tú ya no llegas con tus fuerzas, porque el Dios que te dio hijos no te los entregó para que los veas morir por dentro, sino para que seas testigo de cómo su poder los levanta, los limpia, los reordena y los establece en el propósito eterno que Él escribió con su propia mano. De modo que no importa cuán profundo parezca el pozo, cuán extendida haya sido la sequedad, cuántas madrugadas hayas sentido que no pasa nada, el cielo no ha cambiado de opinión sobre tu familia y la promesa sigue intacta. Derramaré mi espíritu sobre tu generación. Y cuando el espíritu desciende, lo que estaba dormido despierta, lo que estaba tibio arde, lo que estaba confundido encuentra verdad, lo que estaba esclavizado experimenta libertad.
porque no hablamos de un maquillaje emocional, sino de resurrección interior, de huesos secos que oyen la voz profética dentro de tu casa y empiezan a juntarse de nuevo hasta formar un ejército. Y tú te vuelves testigo de que el Salmo 91 no era poesía para colgar en la pared, sino cobertura viva que hace retroceder pestes que andan en la oscuridad, plagas que destruyen a mediodía, narrativas que secan la fe cuando nadie mira, y entonces entiendes que no estabas destinado a vivir a la defensiva, sino a tomar el rol de sacerdote de tu hogar, a sostener con tus rodillas lo que tus palabras no pudieron lograr, a decretar con la palabra lo que tus argumentos no convencieron, a abrir la puerta para que el Espíritu Santo vuelva a ser el huésped principal de tu familia. Porque cuando Él entra, la enfermedad espiritual retrocede como sombra que se deshace frente al sol, y por fin respiras, por fin sientes que el aire cambió, por fin ves a tu hijo que te evitaba entrar en el cuarto a pedirte perdón sin saber por qué, por fin escuchas a tu hija que decía que no creía volver a cantar un te necesito que te derrumba en la cocina, por fin los silencios se llenan de presencia y no de distancia, y te das cuenta de que no fue tu discurso el que los salvó. Fue tu rendición, tu quebranto, tu persistencia en el altar, tu decisión de creer que el Dios que resucita muertos físicos también resucita muertos espirituales, y que tu casa no será el próximo capítulo de Jueces 2:10, sino la demostración viva de que Dios levanta generaciones, incluso cuando sus padres pensaban que ya no había esperanza. Y sí, habrá lágrimas, habrá días en los que parecerá que vuelven atrás, habrá momentos en que la vieja sombra querrá reinstalarse, pero tú ya no eres el mismo. Ahora conoces el camino, ahora sabes dónde está la puerta y quién es la llave. Ahora aprendiste que pelear por tus hijos no es gritarles más fuerte, sino arrodillarte más hondo, que protegerlos no es encerrarlos, sino cubrirlos, que guiarlos no es controlarlos, sino disipularlos con tu ejemplo. Por eso hoy el cielo te entrega no solo consuelo, sino dirección, no solo esperanza, sino estrategia, no solo promesas, sino llaves, para que esta restauración no se quede en emoción, sino se vuelva cultura espiritual de tu casa. Porque si Dios comenzó esta obra, la va a perfeccionar, pero lo hará contigo de pie, con tus manos limpias, con tu voz restaurada, con tu altar encendido, con tu autoridad ocupando su lugar. Y ahora que sabes que no estás derrotado sino llamado, que no estás tarde sino convocado, que no estás solo sino acompañado por el Espíritu que intercede por ti con gemidos indecibles, ahora escucha con el corazón abierto, porque vienen pasos concretos, simples pero radicales, 3 llaves que, si las tomas hoy y las practicas mañana y pasado mañana, y hasta que tus hijos vean con sus propios ojos la gloria de Dios, serán el muro que detenga definitivamente la enfermedad espiritual que intentó matar lo que más amas, y el canal por el cual la vida abundante empiece a correr otra vez por cada habitación de tu casa. Si has llegado hasta este punto, no es casualidad, no es coincidencia, ni mucho menos suerte, es porque el Espíritu de Dios te ha traído hasta aquí, porque hay algo que el cielo quiere restaurar en tu vida familiar. Y no está esperando a que tengas todo perfecto, ni a que tus hijos se comporten como ángeles. Está esperando que tú tomes una decisión. Porque si en medio de este caos espiritual, donde tantos hogares están siendo atacados, tú decides hoy asumir tu rol como intercesor, como sacerdote, como centinela del alma de tu casa, entonces el cielo entero comenzará a moverse a tu favor. Pero no basta con quererlo, no basta con desearlo desde lo profundo del corazón. Hay que tomar acciones concretas, visibles, consistentes, acciones que desaten autoridad espiritual real sobre tu hogar. Y la primera, la más urgente, la más poderosa, es esta: levantar un altar familiar permanente, no simbólico, no ocasional, no emocional, sino un altar que se sostenga en el tiempo, que esté encendido incluso cuando no tengas fuerzas, incluso cuando nadie te acompañe, incluso cuando todo lo demás te diga que no vale la pena. Y este altar no tiene por qué ser elaborado. No necesitas una gran sala ni una decoración especial. Lo que necesitas es convicción, hambre de Dios y una determinación inquebrantable de que mientras haya aliento en tus pulmones, tu casa no será más un territorio neutral, sino un territorio de adoración. Un lugar donde la presencia de Dios tenga un espacio concreto para manifestarse, porque si no lo entiendes aún, cada casa tiene un altar, ya sea para Dios o para el enemigo, y si tú no levantas el altar del cielo, el mundo levantará el suyo por defecto,
porque tus hijos serán influenciados por algo, por alguna voz, por algún ambiente, por alguna pantalla, por alguna ideología, y si no eres tú quien establece el tono espiritual del hogar, alguien más lo hará por ti, y no será para bien. Por eso el altar no es una sugerencia bonita, ni una idea religiosa, es un acto de guerra, es una declaración de autoridad, es una muralla invisible que comienzas a edificar entre tu familia y las tinieblas que intentan entrar por puertas que ni siquiera sabías que estaban abiertas. El altar es donde tú decides que el entretenimiento no reinará más, que el silencio no será cómplice del pecado, que la indiferencia no será más fuerte que tu fe, porque ahí, en ese rincón de la casa, tú te presentas día tras día con la Biblia en mano, con tus lágrimas, con tus palabras torpes quizás, pero sinceras, con una fe que tal vez tiembla pero no se apaga, y declaras en voz alta versículos que rompen cadenas, aunque nadie más los escuche. Versículos como Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. O como Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y con cada palabra soltada, con cada promesa leída, con cada oración pronunciada, aunque sea entre susurros, estás reclamando el alma de tus hijos, estás marcando su destino, estás bloqueando la entrada al enemigo, estás desactivando enfermedades espirituales que no se veían, pero que estaban matando lentamente su inocencia, su sensibilidad, su conexión con Dios. Y quizás ahora tú digas, pero es que mi hijo ya no me escucha, o es que mi hija se ríe de mi fe, o es que estoy solo en esto. Pero quiero que sepas algo con todo el poder del Espíritu. No estás solo y no estás sin armas. Tienes en tus manos la autoridad de Dios como padre, como madre, como líder espiritual de tu casa. Y aunque parezca que no está funcionando, cada oración es una semilla que está siendo enterrada en la tierra, y llegará el día en que brote, llegará el día en que germine, llegará el día en que tu hijo o tu hija, en medio de un ataque emocional, en medio de una crisis, en medio de una noche oscura, recordará que había un altar en casa, había una voz que oraba su nombre cada día, que había un rincón donde la presencia de Dios estaba viva. Y ese recuerdo será más fuerte que cualquier argumento, será más fuerte que cualquier ideología, será más fuerte que cualquier rebeldía. Y volverán, porque el altar siempre tuvo su nombre escrito en él. Y cuando regresen no habrá que convencerlos, porque el Espíritu de Dios los atraerá como un imán. Porque tus oraciones no fueron en vano, porque tu constancia fue tu arma más poderosa, porque no cediste aunque todos te dijeran que no servía de nada, porque te mantuviste firme cuando era más fácil rendirse, y ahora ves el fruto, ahora ves lo que en el Espíritu ya se había gestado desde hace tiempo. Pero el altar es solo el primer paso, porque también debes aprender a usar tu voz con autoridad espiritual. Debes aprender a discernir lo que está entrando por las puertas de tu casa, no solo físicas, sino espirituales. Debes aprender a cerrar grietas, a declarar palabras proféticas sobre tus hijos aunque estén lejos, a ungir sus habitaciones aunque no lo sepan, a caminar por tu casa en la madrugada como un guardián del Espíritu, a romper ataduras invisibles con tu clamor, porque esta guerra no se gana con discursos, ni con lamentos, ni con discusiones familiares, se gana con poder espiritual, con decisiones que se toman en lo secreto, con batallas que se pelean de rodillas, con vigilias silenciosas donde solo tú y Dios saben lo que está en juego. Y si hoy estás dispuesto a ser ese tipo de padre, de madre, de siervo, entonces prepárate, porque el enemigo no se va a quedar quieto, pero tampoco podrá resistir el fuego que hay en alguien que ha decidido ponerse de pie por su familia. Y si hasta ahora no sabías por dónde empezar, ahora ya tienes el primer paso, levantar el altar. Pero lo que sigue es igual de vital, porque ahora te voy a mostrar cómo usar tu autoridad espiritual para sellar tu casa y romper todo ataque oculto que aún esté operando. Así que no te detengas aquí, porque la batalla apenas comienza y la victoria está más cerca de lo que crees. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, hoy vengo ante ti como un hijo que ha comprendido la gravedad del momento, como un padre que ya no quiere ser ciego, ni tibio, ni indiferente, como alguien que ha visto con claridad que mi casa está bajo ataque
y que no puedo quedarme de brazos cruzados, que no puedo permitir que esta enfermedad espiritual siga avanzando, siga infectando el corazón de mis hijos, siga robándoles la pureza, la sensibilidad, la fe, la esperanza. Y por eso hoy me humillo delante de tu presencia, no con excusas, no con máscaras, no con pretextos, sino con un clamor verdadero desde lo más profundo de mi alma. Señor, escucha mi oración, desciende con fuego sobre mi casa, levanta tu mano poderosa sobre cada habitación, sobre cada rincón, sobre cada pensamiento que ha entrado sin permiso, sobre cada palabra mal dicha que quedó flotando en el ambiente, sobre cada herida no sanada que ha contaminado el ambiente espiritual. Limpia, Señor, purifica con tu sangre, desinfecta mi hogar con tu presencia, haz retroceder todo espíritu contrario a ti. Reprende todo plan del enemigo que se haya filtrado en los sueños, en las emociones, en los vínculos que mis hijos han construido fuera de tu voluntad. Rompe cadenas que yo no veo, pero que tú conoces. Y abre mis ojos para que yo no vuelva a dormirme mientras el enemigo siembra cizaña en medio de mi campo. Espíritu Santo, tú que eres el consolador, el maestro, el que convence de pecado, ven ahora mismo sobre mi casa, sobre mi mente, sobre mi boca, sobre mi actitud, y capacítame para ser un guardián, un pastor de las almas que tú me has confiado. Ayúdame a no actuar desde la culpa ni desde el miedo, sino desde la fe, desde la autoridad que me diste como hijo tuyo, como sacerdote de mi casa, como intercesor de mi generación, porque no quiero que mis hijos crezcan desconectados de tu verdad. No quiero que aprendan más del mundo que de tu palabra. No quiero que busquen refugio en amistades que los destruyen, porque no encontraron primero el calor de tu presencia en su propio hogar. Por eso hoy levanto mis manos, Señor, y consagro mi casa para ti. Consagro la puerta principal para que solo entren bendiciones. Consagro cada cama para que en la noche solo haya sueños de paz. Consagro la cocina para que haya provisión espiritual y material. Consagro el comedor para que no haya más gritos ni discusiones. Consagro los celulares, las redes sociales, las conversaciones que mis hijos tienen a escondidas. Y te pido que si algo no proviene de ti, lo expongas, lo derribes, lo alejes, incluso si duele, incluso si molesta, incluso si me confronta, porque prefiero ser corregido por ti que lamentarme el resto de mi vida por no haber hecho nada cuando pude. Y ahora, Padre, declaro con mi boca lo que mi espíritu siente con autoridad, que esta casa será conocida como una casa de oración, una casa de paz, una casa donde tu nombre será exaltado, que este hogar no servirá más al temor, ni a la ansiedad, ni al espíritu de división, que mis hijos no serán esclavos de lo que este mundo ofrece, que no se perderán, que no serán confundidos, que no se desviarán, porque hay alguien aquí que ha decidido ponerse de pie, que ha decidido clamar, que ha decidido pelear de rodillas por cada uno de ellos, y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que hace temblar a los demonios, en el nombre que levanta a los muertos, en el nombre que restaura lo que parecía irrecuperable, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, quien murió y resucitó para darnos vida y autoridad. Y por último, Dios mío, te pido algo que solo tú puedes hacer. Toca ahora mismo el corazón de mis hijos, estén donde estén, aunque no estén en casa, aunque estén lejos, aunque no quieran saber nada de ti. Tócalos con tu espíritu, visítalos en la noche, muéstrate en sus pensamientos, inquieta sus almas, muéstrales que hay un Dios que los ama más que nadie, que hay una madre que ora por ellos, que hay un padre que no se rinde, que hay una familia que no los dejará caer. Si en algún momento el enemigo pensó que los tenía ganados, que los tenía enredados, que los tenía cautivos, que esta oración sea como una bomba espiritual que rompe toda cadena y los saca del lugar donde están. Que esta oración sea como una orden del cielo que desactiva la enfermedad invisible que estaba debilitando su espíritu. Que esta oración sea como una marca eterna en el cielo que diga: esta familia le pertenece a Dios, estos hijos son del Señor, esta casa no se entrega, esta batalla se gana. Amén. Y si mientras orabas sentiste que algo se movió por dentro, si notaste que el peso empezó a romperse, si viste con los ojos del corazón que Dios te estaba llamando a no caminar solo nunca más, entonces escucha con atención, porque ahora es el momento de dar un paso que a muchos les cuesta, pero que abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Escribe, confiesa,
Deja tu rastro espiritual en este mismo lugar. Rompe el silencio que el enemigo ha usado para aislarte y avergonzarte. Cuenta lo que estás viviendo. Nómbralo con valentía. Di el nombre de tu hijo o de tu hija si lo sientes en fe. Declara públicamente: amén, esta palabra es para mi casa. O necesito oración por. O me comprometo a levantar el altar cada noche. O vuelvo a mi posición de sacerdote. Porque cuando pones por escrito lo que el Espíritu ha encendido dentro de ti, sellas con palabra lo que Él ya está haciendo en lo invisible. Cuando compartes tu proceso no te debilitas, te blindas. Cuando pides oración no muestras debilidad, activas la intercesión del cuerpo. Cuando dices, yo también estoy peleando por mis hijos, te unes a una cadena que el infierno no puede romper, porque aquí no venimos a dar una imagen impecable, sino a construir una comunidad restauradora, donde el quebrantamiento es el lenguaje y la fe es el cemento que lo sostiene todo. Y quiero que entiendas que tu comentario no es un simple gesto digital, es una ofrenda, es una marca espiritual, es un acto profético que te posiciona del lado de la verdad. Porque mientras muchos prefieren ver, seguir, quedarse en silencio y luego irse, tú puedes decidir hoy escribir tu batalla, tu promesa, tu decisión, tu compromiso. Y no para impresionar a nadie, sino para decirle al cielo y al infierno que ya no jugarán con tu casa en secreto, que tú has decidido pelear en público lo que el enemigo quiso destruir en privado. Cuando leas los comentarios de otros y veas que hay madres llorando por lo mismo, padres volviendo a tomar su lugar, jóvenes que confiesan que sienten la sequedad por dentro y piden que alguien ore por ellos, te darás cuenta de que aquí no hay extraños. Hay un ejército de heridos que han elegido sanar juntos. Hay un pueblo que ya no soporta la tibieza y decide encenderse mutuamente. Hay familias extendiendo manos invisibles para sostener a las tuyas. Por eso no postergues lo que el Espíritu te está impulsando a escribir, porque tal vez tus palabras sean la confirmación que otro necesita para no rendirse. Tal vez tu amén sea la señal que un padre estaba pidiendo en secreto para atreverse a orar esta misma noche. Tal vez tu petición de oración por el nombre específico de tu hijo haga que cientos se unan en acuerdo. Y donde hay acuerdo, hay cielo abriéndose. Y donde hay cielo abriéndose, hay cadenas cayendo. Y donde hay cadenas cayendo, habrá testimonios que regresarán aquí mismo para decir: el Señor escuchó, el Señor respondió, el Señor rescató. Así que te invito en serio, con la misma urgencia con la que te dije que la enfermedad espiritual es real, con la misma convicción con la que te dije que hay salida, a que escribas ahora, no mañana, no después, ahora, porque la obediencia inmediata abre puertas que la demora mantiene cerradas, y quiero que lo hagas sabiendo que aquí nadie te juzga, nadie te mira desde arriba. Aquí todos peleamos, todos lloramos, todos necesitamos gracia y todos vamos a cubrirte, porque así se cortan los ciclos de aislamiento, así se rompe la vergüenza, así se desarma el orgullo, así se desactiva la estrategia del enemigo que susurra: cállate, a nadie le importa, cuando en realidad hay cientos, miles quizás, esperando escuchar tu voz para recordar que no están solos. Y ya que has decidido escribir, ya que has roto el silencio, ya que te has unido al clamor, permanece atento, porque lo que sigue no es un cierre cómodo ni un final emotivo. Lo que viene es un desafío espiritual que te va a obligar a pasar de la emoción a la disciplina, del momento santo a la cultura diaria, del hoy sentí al mañana obedecí, porque la enfermedad espiritual no se vence con una oración, se vence con una vida entregada, y es ahí donde vamos ahora. Y si ya diste ese paso de fe, si ya abriste tu corazón en los comentarios, si ya derramaste una lágrima mientras orabas o sentiste una fuerza distinta al terminar de escribir tu decisión, entonces ahora es cuando más necesitas escuchar lo que te voy a decir. Porque no basta con haber sentido algo fuerte, no basta con haber orado una vez o haber declarado una palabra poderosa en medio de la emoción. Ahora es cuando empieza el verdadero desafío, el que se libra en la oscuridad del día a día, cuando nadie te ve, cuando la rutina quiere volver a apagarte, cuando el enemigo susurra que nada ha cambiado. Y ahí es cuando se mide si realmente abrazaste esta palabra como una semilla que vas a cultivar o si fue solo una emoción pasajera que se evapora como el rocío. Por eso hoy quiero dejarte con un desafío espiritual que no es una tarea, es un llamado a vivir en un nuevo nivel.
una invitación a consagrar tu vida con una seriedad que muy pocos están dispuestos a asumir. Porque esta enfermedad espiritual que estaba destruyendo a tus hijos no se va a ir solo porque tú lloraste hoy. No va a retroceder solo porque tú tuviste una experiencia profunda durante este video. Esa enfermedad se irá cuando tú tomes la decisión de cambiar la atmósfera de tu hogar todos los días. Cuando establezcas altares de oración que no dependan del ánimo. Cuando la Biblia vuelva a ser leída en voz alta en tu casa. Cuando tus hijos escuchen tu voz orando por ellos aunque estén dormidos. Cuando tus palabras y tus actos reflejen que el Espíritu de Dios habita ahí. Y no te hablo de perfección. No te hablo de religiosidad vacía. Te hablo de santidad práctica, de obediencia continua, de disciplina espiritual sostenida. Porque la restauración que Dios quiere hacer no es momentánea, es progresiva. Y requiere de ti algo más que fe emocional. Requiere una decisión de caminar distinto, de hablar distinto, de reaccionar distinto. Y si tú realmente quieres ver a tus hijos sanos espiritualmente, si tú anhelas verlos restaurados, regresando al propósito, volviendo al altar, tienes que ser el primero en encarnar ese cambio. No puedes esperar que ellos lo hagan si tú no estás dispuesto a ser un ejemplo visible de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona común. Y por eso el desafío no es cómodo, no es rápido, no es popular, pero es urgente, porque cada día que pasa sin acción concreta es un día que el enemigo usa para seguir sembrando duda, confusión y apatía en sus corazones. Por eso te desafío a comprometerte con 3 cosas que, si las haces con perseverancia, cambiarán la atmósfera de tu hogar para siempre. Primero, establece un momento diario de oración en voz alta, aunque sea breve pero firme, donde declares la cobertura del cielo sobre tu casa y reprendas toda obra del enemigo. Segundo, elige un versículo cada semana para proclamar sobre tus hijos, en su cuarto, sobre su cama, sobre sus cuadernos, que la palabra no sea un adorno, sino una espada activa en tu familia. Y tercero, rompe con los patrones de contaminación espiritual en tu hogar, apaga lo que entristece al espíritu, corta con lo que entretiene al alma pero debilita el espíritu y abre espacios para la presencia de Dios. Porque donde hay adoración constante, intercesión viva y palabra proclamada, no hay enfermedad espiritual que pueda resistir por mucho tiempo. Y no te digo esto como una sugerencia, te lo digo como alguien que ha visto hogares destruidos por no hacer esto a tiempo, y también como alguien que ha visto milagros cuando padres y madres comunes se atrevieron a tomar la responsabilidad espiritual con valentía. Así que no lo pienses más. Empieza hoy mismo, no mañana, hoy, aunque tiemble tu voz. Aunque no sepas cómo orar bien, aunque sientas que no eres digno, empieza, porque Dios no busca expertos, busca dispuestos. Y si tú lo eres, lo que viene será glorioso. Pero antes de despedirnos, necesito dejar en tu alma una última semilla. Una palabra que cierre esta jornada, pero que abra otra. Una frase que no sea un punto final, sino una puerta hacia el destino espiritual que te espera. Y si has llegado hasta aquí, si tus ojos todavía siguen abiertos y tu corazón aún arde por dentro, es porque esta palabra no fue una casualidad, fue una cita divina con tu destino, una interrupción sagrada en medio de tu semana para recordarte quién eres y quién te está llamando. Y ahora que has orado, que has confesado, que te has comprometido, solo queda una cosa por hacer: caminar, no con pasos humanos, sino con pasos ungidos, no como quien duda, sino como quien ha recibido una palabra viva que no se borra con la rutina ni se debilita con las emociones, porque lo que Dios ha comenzado hoy en tu alma, lo que se activó con cada frase, con cada versículo, con cada lágrima, no se quedará aquí encerrado en un video, va a salir contigo, va a rodear tu casa, va a acompañarte cuando apagues el teléfono y mires el techo pensando en todo lo que sentiste. Porque la obra del Espíritu no termina con un amén, comienza ahí. Cuando decides creer aunque el entorno aún no haya cambiado, cuando decides persistir aunque los resultados tarden, cuando decides ser guardián del altar aunque los demás aún no entiendan lo que estás haciendo. Porque esta enfermedad espiritual no será erradicada por la fuerza de tus manos ni por el volumen de tu oración, sino por la constancia de tu fe, por la profundidad de tu entrega, por la radicalidad con la que te niegues a volver a ser tibio. Y quiero decirte con todo mi corazón, como si estuviera frente a ti, que no estás solo, que el cielo entero ha tomado nota de tu decisión, que los ángeles han marcado esta hora como un punto de inflexión en tu historia familiar, y que si tú permaneces, si tú no aflojas,
Si tú sigues encendiendo la llama cada día, tus hijos verán, tus hijos regresarán, tus hijos serán tocados, sanados y levantados, porque Dios no miente, porque su promesa es eterna, porque lo que Él empieza lo termina. Y aunque haya oposición, y aunque el infierno grite, tú ya no caminas como víctima, sino como autoridad. Tú ya no te escondes en la culpa, te levantas en la gracia. Tú ya no temes al futuro porque sabes que Dios está en tu casa. Y cuando Dios está en una casa, todo lo muerto revive, todo lo enfermo sana, todo lo que el enemigo quiso robar se multiplica. Así que mantente firme, no por emoción, sino por convicción, no por orgullo, sino por rendición. Y deja que esta palabra se convierta en tu punto de partida. Porque esto no fue un cierre, fue un nacimiento. Fue el primer paso hacia una vida que tus hijos van a agradecer, hacia una fe que tus nietos van a heredar, hacia una victoria que no será individual sino generacional. Si tú crees esto con todo tu ser, te invito a escribirlo una vez más en los comentarios, a declarar tu fe, tu compromiso, tu confianza, porque el cielo responde al acuerdo, el cielo se mueve con el clamor, el cielo se activa con tu obediencia. Y antes de despedirme, quiero orar una vez más por ti, por tu familia, por tu casa, para que el Espíritu de Dios selle todo lo que sembró hoy y no permita que el enemigo robe ni una sola palabra, ni una sola decisión, ni una sola lágrima. Que lo que nació en ti hoy crezca, florezca y dé fruto abundante, porque esta no fue una predicación más, fue una guerra ganada en el Espíritu, y tú fuiste parte de esa victoria, y lo que viene para tu casa, si permaneces fiel, será más grande que todo lo que has perdido, porque Dios no solo restaura lo que el enemigo quitó, Él multiplica lo que la fe se atreve a sostener. ¿Lo crees? Entonces no lo sueltes, nunca más. Y si mientras escuchabas cada palabra algo dentro de ti despertó, si hubo un momento en el que sentiste que no era un simple video, sino una sacudida en lo profundo de tu alma, entonces este es el instante en el que debes comprender que nada de esto fue por casualidad, que el Espíritu de Dios no te trajo hasta aquí para emocionarte unos minutos y después dejarte igual, sino para empujarte hacia una nueva dimensión de fe, de obediencia, de poder espiritual aplicado a tu vida diaria. Y por eso no puedo cerrar esta palabra sin invitarte a algo que no es opcional si realmente deseas proteger tu casa de esa enfermedad espiritual invisible que tantos ya tienen y ni siquiera lo saben. Porque lo que comenzó con una palabra debe continuar con una decisión práctica, algo que puedas hacer hoy mismo y repetir cada día como un acto de resistencia contra todo lo que el enemigo ha querido sembrar en tu hogar. Es por eso que quiero regalarte una oración que no es un rezo vacío, no es una fórmula mágica, es una proclamación viva, una espada afilada, una declaración de guerra espiritual que activa los ejércitos del cielo a tu favor si la haces con fe, con autoridad, con humildad y con perseverancia. Porque el enemigo no teme a tus lágrimas si no van acompañadas de compromiso. No huye de tus palabras si no están respaldadas por la presencia. Y esta oración no es para repetirla de memoria, es para orarla desde las entrañas. Como alguien que ya no está dispuesto a ver a su familia morir lentamente. Como alguien que se levanta en medio de la noche y grita en el mundo espiritual: hasta aquí llegó el silencio en mi casa, hasta aquí llegó el abandono de la fe, hasta aquí llegaron las puertas abiertas al dolor, a la adicción, al miedo y a la tristeza. Porque yo, como cabeza espiritual de mi hogar, reclamo de vuelta todo lo que el infierno me robó, y lo hago en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Cuando esa oración nace así, desde el dolor convertido en fuego, desde la esperanza que se niega a morir, entonces el cielo responde con poder, entonces las cadenas invisibles empiezan a crujir, entonces las puertas que parecían cerradas por años comienzan a abrirse, no porque tú seas fuerte, sino porque has decidido depender de la fuerza de Dios. Y ahora mismo, mientras estás aquí conmigo, vamos a orar juntos. No como espectadores, no como religiosos, sino como soldados espirituales, como intercesores de nuestras propias familias, como padres y madres, hijos e hijas que ya no se rinden, que ya no aceptan una casa sin altar, una vida sin unción, un futuro sin propósito. Así que te pido que allí donde estés, cierres tus ojos. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho o sobre los nombres de tus hijos si los tienes cerca, y repitas conmigo estas palabras con todo tu ser, como si fuera la última oración de tu vida, como si en este momento se decidiera el destino eterno de tu casa,
porque quizás, sí, quizás esta sea la oración que cambie todo lo que nunca pudiste cambiar por tus propias fuerzas. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con el corazón desnudo y las manos vacías, reconociendo que no tengo el poder para proteger por mí mismo a los que amo, pero creyendo que en tu nombre hay poder, que en tu palabra hay vida y que en tu presencia hay refugio seguro. Por eso hoy tomo autoridad como hijo a tuyo y me levanto en el mundo espiritual a favor de mi casa. Declaro que mi hogar te pertenece, que mis hijos te pertenecen, que todo lo que hay en estas paredes será lugar santo donde habites. Renuncio a toda atmósfera de oscuridad, de desesperanza, de dolor, de conflicto, de adicción, de insomnio, de enfermedad emocional o espiritual, y cierro toda puerta que yo mismo, consciente o inconscientemente, haya abierto al enemigo. Te pido perdón por cada palabra dicha fuera de tu voluntad, por cada omisión de oración, por cada día en que me olvidé de ti mientras el enemigo avanzaba. Y hoy, Señor, con tu gracia, decido levantar un nuevo comienzo espiritual. Proclamo que este hogar será conocido en el cielo como una casa de intercesión, como una casa de adoración, como una casa de honra a tu nombre, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, que ninguna maldición, patrón, trauma, miedo o atadura persistirá donde mora tu espíritu. Y por eso hoy te invito, Espíritu Santo, a habitar con libertad en este lugar. Camina por estas habitaciones, unge estas paredes, visita los sueños de mis hijos, transforma la música que escuchan, las palabras que dicen, los pensamientos que guardan, y que cada rincón de esta casa sea cubierto por la sangre del Cordero, porque creo en el poder redentor de tu sacrificio, y creo que desde hoy algo cambia, algo se rompe, algo se activa, porque tú estás aquí, y donde tú estás, Señor, nada permanece igual. Por eso ahora lo dejo todo en tus manos y descanso en tu promesa de que tú peleas por los que confían en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y si has orado esto conmigo, no apagues aún este mensaje, porque todavía queda una última cosa por hacer, algo que pocos están dispuestos a hacer, pero que tú, si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que eres diferente. Cuando llegas al final de un mensaje como este, no es porque fue casualidad, ni porque simplemente querías ver cómo terminaba. Llegas porque algo en tu espíritu te empujó a seguir, a no soltar esta palabra, a permanecer atento a cada frase como si de ella dependiera algo sagrado. Y es que sí, algo sagrado se ha estado moviendo. Has sido testigo, aunque no lo veas, de una batalla espiritual en los cielos mientras escuchabas. Y lo que está a punto de suceder depende de lo que hagas con lo que acabas de recibir. Porque esta palabra no vino de un hombre, vino del corazón de un Dios que te ama, que te busca, que te llama por tu nombre, aun cuando tú has callado el tuyo propio, aun cuando el enemigo ha intentado convencerte de que no tienes propósito, de que ya es tarde, de que ya no hay nada por restaurar. Pero el hecho de que todavía respires, de que todavía sientas ese fuego leve en el pecho que se avivó con este mensaje, es la señal de que el cielo no te ha abandonado y que lo que comenzó hoy marcará un antes y un después en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Quizá tú piensas que esto es solo una emoción, un consuelo momentáneo, pero lo que acaba de ocurrir aquí es una activación divina. Se han roto yugos, se han levantado altares en lugares donde antes solo había ruina, y el enemigo ya sabe que perdiste el miedo, que abriste los ojos, que el Espíritu de Dios está de vuelta en tu casa. ¿Lo sientes? No necesitas ver una paloma bajar del cielo ni escuchar una voz audible para saberlo. Basta con ese estremecimiento, con ese suspiro que no te explicas, con esas lágrimas que se asomaron sin permiso. Es la señal de que la enfermedad espiritual ha sido enfrentada, de que tú has decidido pararte firme como sacerdote, como intercesor, como madre que no se rinde, como padre que no cede el terreno, como hijo que quiere romper el ciclo. Y te digo esto con la autoridad que solo el Espíritu Santo puede dar. Si tú permaneces en este fuego, si tú haces de esta palabra una acción diaria, tus hijos verán la gloria de Dios. Ellos verán a su madre orar como una leona. Ellos verán a su padre abrir la Biblia con lágrimas y no solo con lecturas vacías. Ellos verán en ti una fe que no se rinde aunque el mundo entero se derrumbe. Ellos volverán al camino, volverán a sus raíces, volverán a casa. ¿Lo puedes creer? Entonces escríbelo en tu corazón, proclámalo en tu habitación.
Dilo aunque todavía no lo veas. Mis hijos verán la gloria de Dios. Mis hijos no morirán espiritualmente. Mi hogar le pertenece a Cristo. Porque lo que profetices hoy será el alimento del mañana. Porque lo que siembres en oración ahora será la cosecha de redención en los años que vienen. Porque Dios no olvida ninguna lágrima, ni una sola palabra pronunciada desde el quebranto. Y si hoy sembraste esta palabra con fe, prepárate. La respuesta vendrá como río imparable, como fuego que no se apaga, como un milagro que marcará a generaciones. No te detengas, no mires atrás, no caigas en la trampa de pensar que esto fue un buen mensaje y nada más. Este fue un despertar, este fue un empujón del cielo, este fue un momento de rescate. Hay voces del pasado que querrán volver, hay pensamientos de culpa que querrán colarse en tu mente. Pero recuerda esto, el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. El que abrió tus ojos esta noche, también te dará fuerza para caminar mañana. El que te mostró el peligro oculto, también te dará las herramientas para proteger lo que amas. Porque tú no estás solo, tú no estás sola, nunca lo estuviste. El silencio de Dios nunca fue su ausencia, fue su estrategia. Y hoy se ha roto, hoy Dios habló, hoy Dios tocó tu casa, hoy Dios levantó un muro alrededor de tus hijos, y eso cambiará todo. Así que no apagues lo que fue encendido, no descuides el altar que hoy comenzaste a levantar. No sueltes esta palabra como quien cierra un libro más. Abre la Biblia y busca, arrodíllate y ora. Declara en voz alta la victoria. Lucha por tu familia como nunca antes, porque si haces esto, si mantienes lo que el Espíritu Santo ha comenzado hoy, verás cómo tus hijos se alejan del abismo y corren hacia la luz. Verás cómo la oscuridad pierde poder. Verás cómo el fuego de Dios consume toda semilla del enemigo. Verás cómo lo que parecía perdido será redimido. Verás cómo lo que parecía imposible se vuelve testimonio. Verás cómo esta palabra se cumple. Y cuando lo veas, volverás aquí, volverás a escuchar, volverás a dar gloria a Dios. Porque esto no termina aquí, esto recién comienza.